Dios les bendiga. Este es su hermano Ronald Vélez. En esta noche quiero hablar del tema nuestra principal vocación. Nuestra principal vocación, que es una vocación, es que en el mundo secular se habla de cuando tenemos una vocación. Mi vocación es doctor, mi vocación es ser abogado, ¿verdad? Algo a que nos dedicamos. Pero cuando nos dedicamos a algo que no queremos ser del montón, nos gustaría ser de sobresalir en lo que hacemos, o sea, no competir contra nadie ni ser mejor. Esto no es cuestión de ser mejor que nadie, sino pero que pueda uno ver resultados en lo que hace, que lo que uno haga sea bueno, esté bien hecho, de resultado, causa un buen efecto en las personas que nos rodean y que estamos en contacto con ellos en cuanto a nuestra labor, sea doctor, sea abogado. La vocación principal de nosotros como cristianos es ser cristianos, y que es ser cristiano, vivir como Cristo. Y en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muchas veces pensamos que nuestra principal vocación es predicar. Sí, Cristo dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Es una responsabilidad, es un llamado, pero no es nuestro primer llamado. Nuestro primer llamado es a ser santos delante de Dios. La Biblia dice: sed santos por cuanto vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, quiere decir que nuestra primera profesión, nuestra primera dedicación es servir al Señor, vivir correctamente delante de Dios, crecer en la vida espiritual, dar fruto de arrepentirnos. Cristo le dijo: arrepentir, convertir y dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, porque no es decir yo acepto a Cristo como mi Salvador, es que verdaderamente hay un cambio, una transformación en nosotros. Porque ¿cómo nosotros queremos alcanzar a otros si nosotros no estamos participando en el camino de la transformación y el cambio? Entonces, cada día tenemos que presentarnos delante de Dios, como dice en Romanos 12:1, que dice: os ruego que os presentéis como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que cada día muramos a nuestros propios deseos, a nuestras propias inclinaciones, a lo que es la de la carne. Hacer morir la carne, dice, con sus deseos. Y como es cada día orando y buscando a Dios, sometiéndonos a Dios, rindiéndonos delante de Dios. Es lo que llama, vuelvo y repito, en Romanos 12:1, presentado en sacrificio vivo, es que todos los días nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor, para que el Señor nos domine y nos controle, y que podamos crecer espiritualmente. El apóstol Pedro hace una invitación, hablando en el versículo 5 de ese mismo 2 de Pedro, y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A veces estamos más preocupados por tener dones, que es importante. Estamos más preocupados por tener la lengua. Estamos más preocupados por todas esas cosas. Pero el enemigo es astuto y nos hace perder el orden de prioridades. El primer orden de prioridades es ser lleno del Espíritu Santo. Pero en verdad, ser lleno del Espíritu Santo, como he dicho anteriormente en otros videos,
ser lleno que buscamos, que es pleuruste, y siempre enfoco eso, porque hay mucha ignorancia en la iglesia en eso. Claro, se está en estos últimos 10 años, creo yo, hay muchos que están hablando de la prioridad en buscar la llenura, que es ser controlado por el Espíritu Santo, pleuruste. Estudia el griego, busca el griego, el origen griego. En Efesios 5:18, Pablo exhorta a la iglesia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos es que todos los días tenemos que someternos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos domine. Pablo dijo que dice que procuraba, él le dice a los filipenses les dice y lo voy a buscar en Filipenses, él les dice, Filipenses, Pablo dice, lo estoy buscando, hermano, perdonen. Él le dice en Filipenses, a los filipenses, que él golpeaba su cuerpo, no siendo que habiendo sido un heraldo para otros, un medio de salvación, un canal, como Moisés, que fue para el pueblo de Israel, el caudillo que lo llevó fuera de la esclavitud de Egipto. Y Pablo era como un caudillo, estaba sacando fuera de la esclavitud del pecado a la gente, pero él se preocupaba por también corregirse a sí mismo, o sea, cada día presentarse delante de Dios en sometimiento, para que no dice, no siendo que habiendo sido heraldo para otro, venga yo a ser reprobado. O sea, que tengo que preocuparme por buscar a otros para el Señor, pero tengo que preocuparme también por crecer mi vida personal. Es como yo decía, llevarle comida al vecino y yo no comer. ¿Ah? Es como en el gimnasio, que cuando yo trabajaba en el gimnasio, mucha gente quería entrenar, y cuando veían el entrenador gordo, barrigón, decían, yo con ese no voy a entrenar porque no representaba lo que enseñaba. Claro, no siempre tiene que ser así. Pero es como Arnold Schwarzenegger. Él puede entrenar a una persona y ya él no representa un cuerpo atlético, pero él sabe lo que es ejercicio. Pero nos gustaría, ¿verdad?, que el que nos va a entrenar represente en su físico lo que él enseña. Y si yo tengo dones, hago milagros, y eso lo hay mucho, porque vuelvo y le digo, el hacer milagros no implica que yo esté caminando perfectamente delante de Dios. ¿Ve? Dios los milagros los va a hacer porque el Espíritu Santo los milagros para que el mundo vea. Y yo puedo estar mal delante de Dios y predicar y hacer milagros. Y los milagros manifestarse porque hay una necesidad y Dios va a obrar por esas vidas que creen en esa palabra. Pero yo puedo estar perdido predicando y haciendo milagros. Por eso dice, en aquel día muchos dirán, en tu nombre eché fuera demonios y hice milagros. Y el Señor nos dirá, apartados de mí, obradores de mi iniquidad, no os conozco, porque se preocuparon por tener una agenda llena predicando, pero no se preocuparon por caminar en el temor de Dios y cada día presentarse y examinarse delante de Dios y permitir que el Espíritu Santo trabajara en sus vidas y crecieran el fruto. Pedro mismo tenía una área que tenía todavía la ley de Moisés metida en su entraña, y habían cosas que él no podía soltar, y Pablo lo confronta en el libro de Gálatas y le dice, por tu hipocresía estás arrastrando a los otros, porque tú siendo judío no guardas la ley. ¿Ah? Mas sin embargo, cuando vienen los gentiles, cuando vienen los de Jerusalén, tú te apartas de los gentiles por temor a los judíos de Jerusalén de la ley. No, entonces estás demostrando que todavía la ley tiene vigencia, y no. O sea que fíjese, Pedro, un hombre que había sido lleno del Espíritu Santo, pero todavía tenía ciertos obstáculos en su vida. Y por eso todos los días
tenemos que ponernos en las manos del Señor para que el Señor trabaje en nuestras vidas. No es que no tengamos defectos, es que reconozcamos que todos los días tenemos una necesidad de crecer. Por eso Pedro exhorta a los cristianos en la carta que les escribe, y les dice: añadid a la vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad, amor fraternal, y al final amor. Siempre nos falta algo y vamos subiendo en escala, subiendo, no bajando, que cada día queramos algo más, que cada día. Yo prediqué en una iglesia en Puerto Rico y hablé del tema caminando en el río de Dios, o sea, ser llenos de Dios, y usé un pasaje cuando Ezequiel, que en Ezequiel Dios lo manda a caminar dentro de un río, y él caminó hasta el tobillo y midió 10 codos y le dijo: camina hasta la rodilla. Después caminó 10 codos, él midió 10 codos más, caminó hasta la cintura, midió 10 hasta que llegó un momento que el agua lo tapaba y tenía que nadar. Y eso representa niveles espirituales. El predicar, el ser pastor, el ser evangelista no indica que usted está en un nivel superior. No, el pastorado, ser profeta, el ser evangelista es un ministerio. Pero Dios le encargó un trabajo. Pero hay niveles espirituales que no quiere decir que usted los ha subido ya. Entonces, cuando usted usa el ministerio para confundir y hacer ver como que usted ha alcanzado un nivel superior, usted va en decadencia. Y eso es lo que ha hecho el enemigo por años: enseñar que la persona que llama a ministerio porque es súper espiritual. Y la super espiritualidad no es por mucho orar ni ayunar. Tenemos que orar cada día. Pero porque usted ore 10 horas, es como decir, mientras más usted coma, más crece desde niño. No, usted va a ir creciendo al nivel que la naturaleza y la ley de la vida determina. Usted se puede matar orando, pero usted va a crecer en la medida en que usted se somete, y no es solamente la oración. Es que cada día se presente a Dios y diga: aquí estoy, rinda su yo y le permita a Dios, porque entonces usted quiere decir a Dios: porque oré 10 horas, tengo que crecer tanto. No, es como el que va al gimnasio. Hay gente que iban al gimnasio y yo los veía metiéndole 2 horas a brazos, porque deben tener unos brazos más grandes, y lo que hacían era que el brazo se lastima y se estanca y no crece. No, ellos tienen que hacer la rutina. Si son 3 veces de 10, 3 veces de 8 para brazo y ya. Y da la oportunidad que la naturaleza trabaje en el músculo, y mientras duerme y mientras come, el cuerpo absorbe los nutrientes y va creciendo. Hay una parte que usted ora, pero no es el que ore más es más espiritual, o el que ayune más es más espiritual. No, la espiritualidad se le imparte Dios. Usted ora y descansa en Dios, se acuesta a dormir en Dios, en el espíritu estoy hablando. Lee la palabra, ora, y deja que los resultados los produzca Dios en su vida, y usted camina en la palabra. La palabra es el espejo de Dios, donde usted va a ver su condición, donde usted va a ver qué le falta. Y el Espíritu Santo en la palabra lo detiene en pasajes donde usted tiene una necesidad y le dice: esto te falta. El Espíritu Santo continuamente nos revela áreas en nuestra vida, pero cuando ya creemos que hemos alcanzado, esto se llama soberbia. Cuando entra el espíritu de soberbia, que nos pasa a los ministros, a los evangelistas, ya creemos que somos más que nadie, ahí empezamos. Y usted ve ministros que los ve en video hablando malo, o los ve insultando a alguien, o los ve con ira, ofendiéndose unos a los otros. Usted dice: ¿cómo es posible? Porque usted se da cuenta, el ministerio no determina, que no es el que determina el nivel espiritual en cuanto a crecimiento. Él dice, Gálatas 5 dice: bondad, amor, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. A Timoteo el mismo Pablo le dijo que con toda paciencia, que sí, que a Timoteo parece que estaba un poco acelerado, y Pablo dice: no, esto es con paciencia, que tienes que soltar al pueblo, porque no es fácil, pero que corramos la carrera
predicando, haciendo el trabajo del Señor, pero también creciendo en el fruto del Espíritu, sometiéndonos al Espíritu Santo, que subamos de nivel. Hay uno que está en el tobillo, está un 85% en la carne y un 15% en el Espíritu. Después vamos subiendo a la rodilla, estamos en un 75% en la carne y un 25% en el Espíritu. Después seguimos subiendo, estamos un 50-50, hay algunos 50 en la carne, nunca estamos 100% en el Espíritu, cuando está 100% cuando salgamos del cuerpo, pero siempre la carne está ahí y nos mete el pie. ¿Y qué nos queda? Pedirle perdón al Señor y llenarnos del Espíritu otra vez. Continuamente estamos fallando y continuamente, Señor, perdóname por este error, y reconocer el perdón por fe. No hay que estar 3 horas pidiendo perdón. Te pide perdón con sinceridad y con fe. Dios lo perdona y usted sigue, y el Espíritu le dice, lléname, o sea, contrólame, toma dominio de mí. Cuando usted dice lléname, contrólame, domíname. No tiene que hablar lengua en ese momento, no tiene que sentir algo especial. No, es creer a lo que Dios ha dicho. Porque si usted no cree en el perdón de Dios, usted le está diciendo a Dios mentiroso. Si Dios le dice que seamos llenos del Espíritu, es porque lo quiere llenar. Usted lo tiene que creer y confesarlo. Y decir, gracias Señor, porque tú me llenas, y caminar en la llenura por fe. Y cada vez que falla, Señor, sé que fallo otra vez, pero Señor, te doy gracias, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Ahí donde está, en la calle, en la mente, pues continuamente vemos algo, decimos algo, discutimos con alguien, nos molestamos. Pero eso es una continua. Un continuo exhalar e inhalar. Exhalar lo malo e inhalar la presencia otra vez. Y eso es un acto de fe continuo. Hasta que usted va aprendiendo cada día, el Espíritu va tomando más y más control y más. Y llegó un momento, dice en Ezequiel, que de Ezequiel flotaba en el río de Dios. O sea que llegó un nivel que el Espíritu, que le había muerto a su propio esfuerzo, a sus propias habilidades, a su propio demostrar nada. Y era Dios el que lo estaba dominando. Pero para llegar a ese nivel, mire, son por escalones. Demos gracias, Señor, y permitamos que el Señor nos dé ese crecimiento que necesitamos, que nos esforcemos cada día por perfeccionarnos nuestra vocación, por perfeccionarnos en la vida espiritual primeramente, para que cuando le hablemos a las vidas en la calle dé más resultados, para que cuando las vidas que ganamos para el Señor nos miren, vean al Señor en nosotros, que wow, qué manso, wow, qué pastor manso, qué pastor humilde, qué evangelista más tranquilo. Mira qué amor tiene, mira cómo me ayuda a las almas, mira cómo se esfuerza, mira cómo llora por las vidas, mira cómo ya nos ganó, pero ahora se esfuerza por visitarnos y por buscarnos. Mira cómo se preocupa por mí. Porque eso es cuando estamos llenos de Dios, nos preocupamos los unos por los otros. Cuando usted simplemente no está lleno de Dios, usted predicó, se convirtieron y después mire, bye y nos vemos. ¿Ah? Que te ayude Dios, pero yo no. No, cuando estamos llenos de Dios nos preocupamos los unos por los otros. ¿Ah? Cuando usted es uno que predica mucho y brinca y mucha lengua, pero después usted ni lo ve más, eso no es ser lleno de Dios. Cuando estamos llenos de Dios nos preocupamos los unos por los otros, por crecer unánimemente y por ayudar a todos unos a los otros. Y cuando uno cae, no lo critica, sino que lo levanta. Oremos porque nuestra vocación, nuestro fruto, nuestro resultado espiritual sea mayor. Dios les bendiga.